Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de Django. Vamos a continuar avanzando en nuestro proyecto. Vimos en el vídeo anterior cómo manejar la sesión del usuario. Vamos a ver en este vídeo cómo crear un formulario de login para que el usuario que ya está registrado pues pueda loguearse y empezar a navegar por nuestra página, por nuestro sitio. Así que vamos a ello. Bien, si recordáis, en el vídeo anterior creamos una vista dentro de nuestro archivo views.py para cerrar sesión. En este caso tendremos que crear una vista para poder hacer login. Así que en cualquier punto de este archivo views.py creamos una nueva vista. Yo a esta vista la voy a llamar loguear. Podéis llamar a la vista como queráis. Va a recibir por parámetro la petición, el request. Y aquí, si recordáis, cuando vimos cómo crear el formulario de usuario para registrar al usuario, lo que hacíamos era crear una variable llamada form y en ella almacenábamos user creation form. Bueno, pues para crear un formulario de login, en vez de utilizar la clase user creation form, utilizamos otra clase que se llama authentication form. Y ya está, con eso hemos creado de forma automática un formulario de login, así de fácil. Lo único que ocurre es que tenemos que importar dicha clase y esa clase la tenemos exactamente en el mismo paquete que userCreationForm, así que a continuación de la importación de userCreationForm importamos authenticationForm. Así que ya podemos crear formularios de registro y formularios de login o autenticación. Hecho esto, volvemos a nuestra vista y hacemos lo que hemos mencionado, lo que hicimos ya en vídeos anteriores. Form va a ser igual a authenticationForm y con esto ya tenemos dentro de esta variable form un formulario de login. Y ahora lo que vamos a hacer es decirle que nos devuelva un return. Pues mirar, lo mismo que hicimos aquí para que nos devolviese el registro, es que es más, voy a hacer esto, mirar, voy a copiar esta instrucción para escribir lo menos posible, la pego a continuación y aquí lo que hay que hacer es cambiar la URL. Vamos a decirle que esto nos va a llevar a login HTML, así que borramos lo que teníamos del copia-pega anterior, login HTML, y le pasamos también el formulario que tenemos aquí guardado. Muy bien. Siguiente paso, tenemos que crear evidentemente ese formulario de login. Voy a ir guardando cambios en views.py, así que control S. Y ahora dentro de la carpeta templates tenía una subcarpeta llamada registro y dentro registro HTML, pues voy a crear dentro de templates una nueva carpeta que voy a llamar login y dentro de esta carpeta login un archivo al cual voy a llamar login.html. Este archivo está vacío, como va a ser exactamente igual que el de registro, lo vamos a elaborar igual porque esto ya lo hace Django, es decir, el formulario, como estamos utilizando Crispy Forms, lo vamos a crear exactamente igual. Así que me voy al formulario de registro, selecciono todo el código, control A, control C, me voy al login, control V, y aquí lo único que tengo que hacer es cambiar lo de regístrate por login o lo que queráis poner. Y ya está. Gracias a Crispy Forms acabamos de crear un formulario de autenticación de usuario con el mismo formato, exactamente igual, pero para hacer login. Guardamos cambios. Siguiente paso, tenemos que registrar la URL, así que nos vamos a ir a urls.py, vamos a copiar, para escribir lo menos posible, el path anterior que hicimos en el vídeo justo antes de este para cerrar sesión, y aquí, pues, bueno, primero tenemos que importar loguear, que es la vista que acabamos de crear. Y aquí, en este path, pues le vamos a decir que utilice loguear, como nombre aquí, loguear, y en el name, pues vamos a utilizar también loguear. Y guardamos cambios en este archivo URLs. Llegados a este punto podemos comprobar ya si todo esto funciona. Así que nos vamos a ir a nuestro proyecto, vamos a actualizar y aquí pues vamos a decirle lo siguiente. Esto lo tenemos dentro de autenticación, pero este es el formulario de registro. Autenticación / loguear. Esta es la URL. Bien, no la encuentra. No encuentra login HTML. Vamos a ver qué está ocurriendo aquí. Aquí he creado mal la estructura de carpetas. Esta carpeta login no está dentro de templates. Está dentro de registros, si no estoy equivocado, efectivamente. Así que vamos a intentar mover esta carpeta login, arrastrándola con el ratón a templates. Me dice que si quiero mover login a templates, le voy a decir que sí, que lo mueva. Ahora sí. Ahora lo tengo, creo, ¿no? Sí, como yo quiero. Es decir, templates, luego login, login HTML, registro, registro HTML.
Hecho esto, vamos al navegador, actualizamos con F5, sigue sin encontrarlo. Y esto va a ser porque la ruta no encuentra login HTML, también la debo de tener mal, así que voy a views.py, aquí con el copia-pega se me olvidó agregar el login barra. Es decir, si yo tengo este archivo HTML dentro de la carpeta login, pues tendré que poner login barra login HTML, igual que cuando el registro ponía registro barra registro HTML. Así que aquí login barra login HTML, ahora sí, guardo cambios, volvemos al navegador, actualizamos con F5 y ahora sí, aquí tenemos nuestro formulario de autenticación. La URL, recordar, es autenticación barra loguear, por lo menos en mi caso. Lo único que ocurre es que si introducimos unos datos correctos, que ya me los está cogiendo el navegador, ¿no? No hace absolutamente nada porque no estamos todavía diciéndole cómo procesar este formulario. Pero el formulario funciona. Esto es lo que tenemos guardado en form, igual a authentication form, y ahora tenemos que decirle cómo validar este formulario. Así que volvemos a Visual Studio Code y aquí en nuestra vista lo que tenemos que hacer es decirle que cuando hagamos clic en este botón de login, es decir, si request.method igual a post, lo cual quiere decir si has apretado este botón, tienes que guardar los datos que el usuario ha introducido en el username y en el password, que así es como se llaman este cuadro de texto y este otro, username y password, así viene ya por defecto en Django. Decirle que si es válido, es decir, si no se ha cometido ninguna incorrección a la hora de introducir los datos, si el formulario es válido, rescatar lo que tenemos almacenado aquí y guardarlo en una variable, que podemos llamar como queramos, rescatar lo que el usuario ha introducido aquí y guardarlo en otra variable, y luego con un método que ya viene en Django, que es el método authenticate, simplemente contrastar esa información, comprobar si estos datos con el método authenticate que ha introducido el usuario son correctos o no lo son. Bueno, ¿cómo traducimos todo eso a código? Bueno, pues nos vamos aquí a nuestra vista y aquí lo que hacemos, justo después de la declaración de la vista, de loguear, decirle si ha pulsado el botón. Así que if request.method igual a comillas post. Si has enviado el formulario con el post, con el método post, quiere decir que le has dado al botón. Aquí falta un doble igual, que por eso me está marcando aquí este error. Es decir, si has pulsado el botón, muy bien, ¿qué tienes que hacer? Pues en la variable form lo que me haces es guardar el formulario de autenticación, pero con los datos. Entonces eso es con el request, la petición, y ahora como segundo argumento de authentication form le decimos que data es igual a request.post, para que de esta forma podamos obtener los datos que ha introducido el usuario. Y ahora le decimos que si el formulario es válido, si no se ha cometido ninguna incorrección con la información, if form is valid, como ya hemos visto en el curso anteriormente, ¿qué debe hacer? Es decir, ya tenemos la información guardada. Y ahora, si el formulario es válido, pues cogemos en una variable que yo voy a llamar, por ejemplo, nombre de usuario, y guardamos lo que el usuario ha introducido en el cuadro de texto. Y eso lo hacemos con form.cleanedData.get, es decir, dame la información que tenemos en el cuadro username, que así es como se llama el cuadro del formulario por defecto. Ya tenemos aquí en esta variable lo que el usuario ha metido en el cuadro de texto username. Ahora me creo otra variable a la cual voy a llamar, por ejemplo, contra o contraseña o como queráis, y esto va a ser igual a lo mismo. Form.cleanedData.get, pero en este caso tenemos que rescatar la información que se ha introducido en el cuadro de texto password del formulario. Y ahora, una vez que tenemos ya estos dos valores aquí, nombre usuario y contra, lo que tenemos que hacer es contrastar contra base de datos si esa información es adecuada o no. Y eso lo hace, como digo, el método authenticate. Pero para poder utilizar este método, primero lo tenemos que importar. Si hemos importado aquí del paquete auth, login y logout, pues a continuación vamos a importar también authenticate. Este es el método que hace toda la comprobación. Una vez que lo hemos importado, ya lo podemos utilizar y decir que una variable que yo llamo usuario, por ejemplo, va a ser igual a authenticate, el método que acabamos de importar, ¿de qué? Pues mira, username del método authenticate tiene que ser igual
a lo que tenemos almacenado en nombre de usuario. Y password del método authenticate tiene que ser igual a lo que tenemos almacenado en contra. Y esta es la manera de autenticar el usuario. Si la información corresponde, nos devuelve un usuario. Si no corresponde, no nos devuelve nada. Así que aquí le podemos decir lo siguiente. Si hay algo, o lo que es lo mismo, if usuario is not known, si el usuario no es nada, o si hay algo, lo que tienes que hacer simplemente es un login. Un login utilizando la petición, request, y lo que tenemos almacenado en usuario porque existe. Es decir, hazme login. Y después de hacerme login, me vas a redireccionar a donde queramos. En mi caso, voy a redireccionar al home. Así que, como tengo aquí la instrucción, la copio y la pego. Si todo esto va bien, si el usuario es correcto, si existe, pues debería de llevarme al home. Y en el home, como en el vídeo anterior, ya hemos agregado las sesiones correspondientes, si os acordáis, debería saludarme. Hola Juan, hola Manolo, o quien seas, ¿no? Ahora bien, ¿qué ocurre si aquí el usuario no está, no existe? Bueno, pues en ese caso, else, simplemente que nos dé un mensaje de error. Y para que nos dé un mensaje de error podemos utilizar messages, que ya lo hemos usado en vídeos anteriores, con el método error. Y aquí utilizar el request y el mensaje de error que queramos nosotros. Pues por ejemplo, usuario no válido, así, sin más. Y no os olvidéis de que todo esto es si la información del usuario se ha introducido correctamente. En el caso de que no se haya introducido correctamente, tenemos que crear aquí el else correspondiente y le vamos a dar exactamente la misma información. Usuario no válido o información incorrecta, por cambiar el mensaje. Información incorrecta, por ejemplo. Y ya está. Y como digo, todo esto siempre y cuando le hayamos dado al botón de loguear, ¿no? Y si no le hemos dado al botón de loguear, porque se nos está mostrando el formulario de login por primera vez, hace lo que ya teníamos anteriormente, las dos últimas líneas, que las voy a acercar un poco. Bueno, pues en principio, si no me he equivocado, cosa que es bastante fácil, esto debería de ir funcionando ya. Así que vamos a guardar cambios. Vámonos a nuestro sitio web. Voy a pulsar en inicio primero para que refresque. Ahora me voy a dirigir, de momento, metiendo la URL a mano, a autenticación loguear, para que me salga aquí el formulario. Fijaos como no estoy logueado, ¿no? Y ahora, pues con estos datos que ya me guarda a mí el navegador, son los datos de mi superusuario. Pues pulso en login y me lleva automáticamente al home, pero ya logueado como corresponde, ¿no? Aquí me saluda y ya puedo cerrar la sesión. Ya tengo la sesión abierta, etcétera, etcétera. O sea que todo perfecto, ¿no? Voy a cerrar sesión un segundo. Voy a ir nuevamente a barra autenticación loguear. Esto es para introducir una información incorrecta, una contraseña que no es. Pulso en login. Y ahora pues vuelve otra vez al formulario. Los mensajes de error no me están saliendo porque no le he dicho que los saque. Bueno, eso lo podemos hacer en cualquier momento. Pero bueno, si introducimos la información incorrecta, nos redirige al formulario de login, lo cual es correcto, y hasta que no introduzcamos esa información correctamente no me dejará salir de aquí. Sería bueno que el mensaje saliese. Ahora después lo ponemos. Pero antes de eso, lo que tenemos que hacer es que este vínculo de login, si recordáis, me lleve a la página de login, ¿no? Es decir, si yo quiero hacer login, no introducir la URL de forma manual, sino hacer clic en login y que me lleve. Para ello, lo que tenemos que hacer es irnos a nuestra plantilla base, localizar dónde está el vínculo de login. A ver, ¿dónde estaba esto? Cerrar sesión. Aquí, que no lo veía. Aquí. Y esta almohadilla, evidentemente, pues tiene que llevarnos ahora a abro llave, porcentaje, URL, comilla simple, y recordar que yo a esto le llamé loguear. Pues loguear, cierro la comilla simple, cierro el porcentaje, cierro la llave, creo que no me he equivocado en nada, guardamos cambios en el archivo base, volvemos otra vez a nuestro proyecto, voy a recargar, y ahora si pulso en login, pues me lleva efectivamente al formulario de login, en el cual puedo hacer un login y ya pues podemos empezar a navegar. Aquí cerramos sesión.
Bien, vamos a dejar de momento este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, píldorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline, y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.